Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy. Vamos a contar más historias del Granada, vamos a tener un nuevo protagonista y siempre con esas anécdotas del equipo rojiblanco, de la entidad granadinista durante tantos y tantos años. Hoy con un futbolista que lo fue del Granada en la década de los 60, que llegó al equipo de nuestra ciudad por casi casualidad, porque un jugador se lesionó, pero que estuvo 3 temporadas y que rindió mucho e hizo las delicias de los aficionados de la época, de aquella década, repetimos, de los 60. Él se llama Juan Antonio Lorenzo Pena, y miro mis papeles porque es conocido futbolísticamente como Carolo. Carolo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a GCFTV. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fueron aquellas temporadas en el Granada? Pues muy bien, para mí estupendamente, porque yo jamás hubiese pensado de jugar en el Granada, porque yo había estado en el Huelva, del Huelva me iba otra vez para Galicia, y en el mismo aeropuerto de Sevilla ya había facturado yo mi equipaje para Santiago, y llegó el que había tenido entrenador en el Huelva, Antúnez, con don José Bailón, don Arturo Sierra, y ese que está sentado ahí. Yo estaba leyendo el periódico, esperando en la salida del avión. Ese y tal. Y yo al verlos correr por allí, ¿qué pasa y tal? Que te vengas a Granada. ¿Cómo me voy a ir a Granada? Yo voy a mi tierra, a Galicia. Yo había quedado ya en acuerdo con el Pontevedra. Y digo, ¿cómo me voy a ir si yo he quedado ya? No, tú te vienes a Granada y tal. Y entonces yo lo que cogí, llamé a mi tocayo Carolo, que era el gerente del Pontevedra, y le dije, mira, pasa esto, ¿qué te parece? No, por mí no, por nosotros no te preocupes y tal, si te dan más dinero que aquí. Y que efectivamente, aquí yo cobraba más dinero que en Pontevedra porque se pagaba mejor el fútbol que hay aquí en el sur que en Galicia. Y eso fue. Llegamos allí, me fui con ellos, retiré otra vez el equipaje, nos fuimos a la federación. ¿Arreglasteis la ficha? Es que era el último día, pero cuando llegamos allí no le admitían las fichas a Granada porque tenía una deuda pendiente. Y yo me fui al entrenador, a Antonio, y dije, pero mister, ¿dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Y tal. Y digo, no te preocupes, no te preocupes. Entonces ya hicieron allí, aparecen unos talones bancarios para pagar esa, cenamos allí en Sevilla y llegamos aquí a las 6 de la mañana del domingo. Y ese mismo día, a las 4 de la tarde, debuté con... Ahora entraremos en detalles con ese debut, ese primer partido tuyo con el Granada Club de Fútbol. Permíteme, porque antes vamos a saludar a Antonio Lasso, a José Luis Ramos, a Pepe Enrique. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos a otro invitado de lujo en GCFTV, en el Granada del ayer y del hoy. Sí, señor. Bueno, tenemos otro invitado de lujo y, como tú dices, un futbolista que hizo historia aquí en Granada y la historia siguió, porque es de los futbolistas, casi de los que hemos traído, todos tienen la misma dirección, y es que se han casado en Granada y se han quedado en Granada. Y casi todos los que hemos traído tenían esa trayectoria más o menos. Y yo qué sé, es que hablar de Juan Carolo es que es una persona exquisita, excelente, es un buen amigo y además una gran persona que se adaptó a Granada, bueno, aparte de que se casó aquí, igual que sus compañeros, se adaptó a Granada, entonces es un hombre querido y admirado, porque en su época tuvimos la suerte de que vino en segunda, ascendimos a primera, etcétera, ahora lo contaremos, y pasó una buena época. Pero lo primero que hay que preguntarle a Carolo es ¿por qué Carolo? ¿De dónde viene ese sobrenombre a Juan Antonio Lorenzo Pena? Bueno, yo soy de 9 hermanos que éramos 7 varones y 2 Estaba chicas. tu padre arreglado. Pues 5 de ellos, contándome yo, hemos sido futbolistas. Y con el mayor, con mi hermano Pepín, llegó allí a hacer el servicio militar Carolo, que luego fue secretario técnico del Pontevedra y entrenador. Y este chico que estaba haciendo el servicio allí hizo mucha amistad con mi hermano, iba a comer la mayoría de los días allí a mi casa y tal. Y yo era el más chico y decía, este es un Carolo, porque yo era muy chico, yo era muy chiquitillo, hasta que empecé a jugar al baloncesto, me fui desarrollando un poco. Y Carolo, y parece que Carolo, y yo voy allí a Ferrol, a mi pueblo, y si dicen Juan, a lo mejor miro si insisten, pero que
pero si no, todo el mundo Carolo. A ver, hacías alusión hace un momento a que tú jugaste primero al baloncesto y luego al fútbol. Sí, sí, Cuéntanos sí. eso. Lo mío era el baloncesto. Desde luego, Sí. altura tienes para ello. No, pero en aquella época no. Yo empecé, bueno, jugaba con los chaveas allí por el barrio, y eso, pero cuando ingresé en los astilleros, en Abazán, pues, con 14 años para 15, pues había que hacer deporte. Allí se practicaba atletismo, baloncesto, fútbol, y yo me apunté al baloncesto. Empecé a jugar y tal, y me gustaba, y luego hacía mis pinitos con el fútbol, pero mi obsesión era el baloncesto. Y luego fui cuando era obligatorio ir al servicio militar por Marina, si no, no podías trabajar en los astilleros. Pues me pasó también un caso curioso, que éramos allí, pues 1000 marineros allí en una explanada, y allí todo el mundo que iba allí sabía que si cuando pidieran para fútbol y te apuntabas y te cogían, hacías una 1000 y vamos, y ni te enterabas. Entonces, venga, fútbol, y de los 1000 que éramos 900, y yo me quedé quieto hasta que nombraran el baloncesto. Pero estaba allí el comandante y dice, Lorenzo, porque él Lorenzo, tipo, digo, no sé, los Lorenzo son mis hermanos, yo soy el de baloncesto, pero me hicieron jugar al fútbol. Y al final terminaste Al final, jugando al fútbol. ese mismo año que eran campeonatos militares, ese mismo año me fichó el Arsenal, que estaba en tercera división. No confundir con el Arsenal. No, el Arsenal del Ferrol. Ojalá hubiese estado yo con 18 años. Y entonces yo alternaba. Cuando había así partidos más difíciles de baloncesto, me dejaban ir a jugar al baloncesto, porque yo jugaba en la primera división de baloncesto contra el Ismailíbar. Bueno, puedes decir que has jugado en la élite del baloncesto y del fútbol. En aquella época sí. Algo que es complicado yo que, jugué, un futbolista sea también jugador de baloncesto. Yo debuté en la primera división de baloncesto con 16 para 17 años, jugando contra el Ismailíbar, lo que hoy es el Juventud de Badalona. Y estaba en equipos como el Águila de Bilbao. Yo con Emiliano, el célebre Emiliano de Madrid, yo jugué contra él jugando en el Águila de Bilbao, que era una liga de primera división. Bueno, a ver, José Luis. Bueno, a mí me gustaría que nos hablara de aquel Granada en el que él aterrizó, casi sobre la campana, porque como él bien dice, fue llegar directamente de Sevilla tras descansar un poco en el Hotel Casablanca, tengo aquí apuntado. Sí, Casablanca. Esa misma tarde a debutar contra el Constancia en el primer partido de Liga. Y bueno, todo fue por la lesión de Alcantarilla, que se había lesionado. Que por cierto, el fichaje fue a raíz de lesiones en Alcantarilla en un entrenamiento, querían un central y exactamente. Por ese motivo vine yo aquí. Claro, el míster que tenía el Granada entonces era Antunes, que lo conocía de haberlo tenido en Huelva 2 años. Pues entonces a mí me gustaría que nos hablara sobre aquel Granada, que era un equipo que hizo un muy buen papel en la Liga. Incluso si no hubiera sido porque al final tuvo una pajarilla, pues seguramente se hubiera clasificado por lo menos para la promoción. A ver, ¿cómo era aquel Granada? Hombre, aquel Granada, para mí, no hay hoy, habla todo el mundo de que el fútbol ha evolucionado. Yo creo que el éxito de aquel Granada, que primero que todos éramos amigos. Tú ibas a entrenar, terminabas a las 11, terminabas a la 1, y claro, en aquella época, entre 20 y tantos jugadores había 4 coches. Claro. Entonces, nos citábamos en la Plaza del Carmen para subir a los Cármenes antiguos, y terminaba de entrenar, pues nos íbamos a la Venta del Grillo, íbamos a la cena a comer, que había más unión, creo, vamos a ver, unión de que ahora, yo creo, voy a hablar tampoco sin saber mucho, de que ahora llegan los jugadores, terminan el entrenamiento y cada uno coge su coche, porque son 25 jugadores y tienen 50 coches, y se van. Pero de aquella terminábamos, nos íbamos a la Venta del Grillo, comíamos, luego por la tarde salías a dar un paseo con Almagro, con Santos, con Tinas, con Ñito. ¿Erais amigos? Claro. Dentro y fuera del campo. O sea, que convivíamos más fuera del campo que en el campo, porque en el campo eran 2 horas, como máximo. Sí. En el campo llegabas a las 11, a la 1 te ibas, pero ya iba. Y luego, claro, la mayoría de ellos comíamos en Rescoldo, los que éramos de fuera, en la calle San Antón. Está claro que se ganan más partidos, Carolo, cuando el ramillete de futbolistas son amigos o son afines y hacen cosas, como tú dices, fuera de los entrenamientos y después de un partido de fútbol. Yo creo que eso influye mucho. Influye mucho porque si tú juegas un partido y terminas y sales como ya te digo, con lo que yo salía, con Tina, con Santos, con Almagro, con Eloy, con Miguel, con Lara, pues seguías viviendo
había terminado el partido, habías ganado, perdido, pero seguías viviendo. Y si habías estado mal, te seguían echando la barca encima, los mismos compañeros. Pero ya había más unión. Luego te ibas a los que estaban casados, como Barranechea, Calmar, que se venía con nosotros a comer a casa de Barranechea, había camaradería. las comidas que nos hacía la mujer de Calmar. No, la mujer de Calmar, no, Calmar venía a comer porque le gustaba mucho la comida norteña. A ver, Pepe. Pues yo quiero decirle a nuestro invitado José Antonio, Juan Antonio, que referente al aeropuerto de Sevilla, no era un aeropuerto. Cuando tú te llegas, era en una casa, un cortijo del doctor Marañón. Te digo porque luego yo di con mi hueso allí, en la sala donde tú estabas, que era el dormitorio, y era una estafeta militar. Pero eso es como anécdota. Pero futbolísticamente yo tengo algunas cosas que quizás tú no sepas. A ti te tocó el Sevilla. Bueno, Hubo un estudio por medio del entrenador Antúnez, que era como futbolista en el Sevilla, era una institución. Tenía una copa, tenía una liga y una copa. Antúnez había que ponerse firme cuando... Y querían meterte allí de central porque tenían Campanar segundo, que estaba ya en vías, pero a ti te cortó el tema un muchachito que había que se llama Gallego. Gallego. El que jugó en el Barcelona. Internacional, muchísimos años. Y luego yo quiero darle paso a mis compañeros que tienen muchas cosas que decir. ¿Cómo me entero yo de tu llegada a la Granada? Que también es otra anécdota por ahí un poco peculiar. Bueno, pues vamos a ver imágenes ya. Ahí estamos viendo Ese es el Lugo. a Carolo. A ver, cuéntanos dónde estabas tú. Arriba a la derecha, ¿verdad? Derecha, sí. ¿No puede identificar planta a de futbolista, alguno de tus compañeros? Sí. Pero perdonad, el más alto de todos, por lo que estoy viendo, jugador de baloncesto también, claro. Ahí estaba la estampa, ¿no? Ahí estaba yo en el Lugo, que estuve 2 años. Entrenaba yo 2 equipos de magisterio de baloncesto, aparte de jugar. Aparte de ser futbolista. Matabas el gusanillo también entrenando Sí, equipos de no, baloncesto. porque Malpica, que es el segundo por la derecha, pues le dijo, no, a ver, si Carolo jugaba allí en la Bazán, a baloncesto y tal. Y entonces me lo propusieron y a mí me encantaba porque tenía muchas horas libres. Y entrené a 2 equipos de magisterio. A ver, esta foto ya en el Granada Club de Foto Fútbol. ya, Granada, esa foto es precisamente de su debut. No, perdona, esa no es. Esa es de otro partido de la 63, 64 y 65. Otero, Torres, Carolo Damaso, Tina Lorenzo, Romero, Santos, Almagro, Miguel, Antonía y Román. Oye, de cabeza tenías que ir muy bien, ¿no? Sí, era el único que tenía. Era el único que tenía, primero porque tenía una estatura buena, y segundo porque al ser jugador de baloncesto medía muy bien el salto, calculaba muy bien el salto. A mí el baloncesto, por un lado, me beneficiaba en ese juego, y por otro lado, al principio, gracias a Antúnez, que yo a veces, en vez de entrar, reculaba un poquito, acostumbraba a marcar hombre a hombre en el baloncesto, pues no quería tomar. Esa es la foto de su debut, de su primer partido con el Granada. Granada 6, Constancia 0. Ahora se lo voy a comentar, si os parece, el debut. Antonio trae ahí la línea. A ver, Antonio, vamos. Vamos, yo te voy a decir que debutaste, como ha dicho Pepe antes, con José Luis, con una goleada por 6-0 contra el Constancia, el 13 de septiembre del 64. Y la alineación fue Pancho, Torres, Carolo, Damaso, Tinas, Lorenzo, Antoniet, Santos, Miguel, Vargas y Román. Los goles los marcaron Miguel 2, Santos 2. Mucha casualidad, oye. El amigo Santos marcando Román y Vargas. Y entonces dice que el Granada se situó líder, lógico, en el primer partido. Después de ganar 6-0, y después de... El Granada jugaba en segunda división. Que por cierto, Grupo Sur. que por cierto, Ahí estás, sacando un balón de cabeza. eso fue ese día. No, eso es. Yo me parece que no, porque yo ese día, el día de Constancia, no toqué el balón. No, Porque no pasaron de medio campo. Esa foto es en la Condomina, pero no es contra el Murcia, sino contra un equipo de Murcia que se llama Abarán. Sí, Sí, eso fue un Abarán 0, Granada 4. Sí, Ese que está ahí saltando de cabeza es Carolo. Pero no se le ve muy bien en la foto. En ese partido, yo creo que fue la única acción violenta que yo he tenido en el fútbol, que le metí un puñetazo a un jugador en el túnel de vestuario al terminar el partido. ¿Sí? Vaya. Sí, porque habíamos ganado 0-4 y íbamos Tinas aquí, y aquí iba un tal Moreno, que estaba cedido del Murcia a la Barán, jugaba de interior. Ajá. Iba no sé qué discutiendo con Tinas,
y yo iba detrás. Entonces el moreno, cogió y le escupió a tiras en la cara. Y yo no me lo pensé, le metí un leñazo. Yo creo que fue la única vez, pero ya ni me fuera del partido. Sí, fuera, pero hombre, eso no se hace. Claro. Por tonto, por tonto. Iban no sé qué hablando y le habíamos metido 4. Iban a tiras y tal, y el otro, pero hermano, le escupió. Y yo, como iba así detrás, según iba, ¡pum! ¡Hala! A ver, ahí te volviendo... Perdona un momentillo, José Luis. Según los apuntes de José Luis Ramos, en la hoja del lunes te calificaron con un 2 y dijeron lo siguiente de ti, en ese Granada 6, constancia 0. Dijeron que eras eficaz, bien colocado, fuerte y al final, dice el comentario, gustó a la hinchada. Claro, debutaste bien. Si es que no fallé ni una, porque como no tocaba, si no pasaban de medio campo. Jugó 28 partidos seguidos luego después, o sea que tenía a la hinchada y al entrenador. Bueno, eso lo decía, eso que ha leído Manolo lo decía la hoja del lunes, pero es que el ideal, en crónica de Márquez decía que Carlos lo hizo recordar a Mingorance de los primeros tiempos. Llenó mucho campo y contuvo perfectamente al delantero contrario. Además que nos parecíamos, Domingo y yo. Exactamente. Es que, en cuanto lo leí se me vino la imagen de que físicamente os parecéis, cuando erais más jóvenes quizás también. Todavía allí, como vivimos en la misma casa, todavía la gente nos confunde. Lo que pasa es que Mingo se ha pelado a rape y yo tengo un poquillo más de pelo que él. A ver, cuéntame una cosa, José Luis. Dice aquí que antes de que subiera a ese avión que decía antes Carolo con dirección a Vigo para jugar con el Pontevedra esa temporada, tengo aquí una expresión que dice algo así como que fue famoso poco antes del hay que roerlo. Cuéntanos eso. Bueno, eso quizá lo pueda contar mucho mejor Carolo. Es que el Pontevedra, entonces, ese año estaba en segunda, cuando Carolo lo iba a fichar, pero enseguida subió a primera. Y se estuvo en primera por lo menos 4 o 5 temporadas. Y fue famoso, y ese es el Pontevedra, se le conoce como el Pontevedra del hay que roerlo. Porque había que roerlo porque echaban mucho punto honor y... No, tenía muy buen equipo. Sí, y se mantuvieron en primera división varias temporadas y además haciendo un bastante buen papel. Hasta que llegó ya a las 69-70, a partir de ahí bajaron y hasta la fecha. Y hasta el día de hoy. Sí. Bueno, Pepe iba a contar sobre el fichaje de Carolo por el Granada Club de Fútbol. Tiene historia. Vamos con ese dato. Yo voy a un bautizo a la familia de los hermanos Ponte, muy amigos de mi cuñado. Y allí va al bautizo Vargas. ¿Te suena Vargas? ¿No? Contigo. Sí, no te conocía porque estuvo... Y en el Alcoyano conmigo también. Eso es, estuvo un año antes que tú. Sí. Y lo que pasa allí, empieza a hablar de fútbol, dice, pues el equipo se está renovando totalmente, vamos a hacer un equipazo, van a hacer un equipazo. La verdad que ese año, los historiadores lo pueden corroborar, salieron por lo menos 18 o 17 futbolistas del Granada, si no estoy... Bueno, ese equipo, aparte de hacer muy buen papel en la Liga, su característica fundamental que también es que era la mitad del equipo eran canteranos, granadinos o salidos de la cantera, contando también a Santos, por ejemplo. Pero se fue Arsenio, se fue un montón de gente... Sí, bueno, Arsenio se había ido el año anterior. Y nos contó, dice, entonces no nombró Carolo ni José Antonio Lorenzo Pena, dice... Viene un chaval que es muy de esto, que lo trae el entrenador, tampoco decía míster, yo creo que en aquella, dice que es muy, dice, han ido por él a Huelva, nos dijo. Luego era el aeropuerto, ¿no? Entonces yo me entero en un bautizo que un central que viene a sustituir a Alcantarilla, que se había lesionado. Todo eso lo contó este chaval que iba acompañado con su madre, no sé si te suena, la madre lo acompañaba casi a todos los sitios, a Vargas. Yo lo que pasa es que ellos iban a buscarme a Huelva, porque creían que yo estaba en Huelva. Pero yo ya había llegado a un acuerdo con el presidente de Huelva, que era muy amigo mío, aparte de eso, y José Luis Martín Berrocal, y me dio la libertad para irme al Ponte. Y yo cogí un taxi en Huelva y me fui para Sevilla, para coger el avión. Y claro, y él que lo sabía nada más que era el Huelva, que yo ya no estaba allí. Y cuando llegaron a Huelva, el Granada llamó allí a Huelva, dijeron, no, si se ha ido para Sevilla, y llegaron en el aeropuerto. Llegaron justo, si los viera, yo ahora me... Él estaba en viaje en Lanzani, se llamaba donde si llegas a montarte en aquel avión, hubiera vuelto, no lo estaba y yo vi correr, y claro, cuando vi, y esa gente... Don José Bailón, que era... José Bailón era el presidente del Granada. Don Arturo Sierra, Arturo Sierra de directivo.
Sí, y ya cuando lo vi... Ramón lo cuenta en el devocionario, lo cuenta con gracia también, y cuenta eso precisamente, que por allí corriendo por el aeropuerto. Sí, corriendo, ese que está ahí. Ese alto que está ahí. Yo estaba sentado. Ese jugador de baloncesto. Estaba sentado. Antunes creía mucho en ti. Tú ten en cuenta que tú juegas con Antunes una temporada en el Huelva, entra otro entrenador que Antunes no está. Dos, con Antunes dos. Y luego vuelve y Antunes siempre se acuerda de ti. Sí, Además, Antunes siempre nos ha quitado futbolista del Granada. Sí, al amigo Urbano Matute lo mandó al Sevilla. Yo estuve con Antunes en el Huelva 2 años. Luego firmaron a Aretio, que era de Vigo, era un jugador del Celta, paisano y tal. Y cambiaron ya de presidente y tal, y a mí me metieron una sanción de 7 días por estar tomando una cerveza a las 9 de la noche con José Luis Martín Barrocal, y ya me cogieron así un poquillo el tranquillo, y yo había jugado los 2 años con Antúnez, pues casi todos los partidos. El papá de Martín, de la Vicky Martín Barrocal. Exactamente, ese que luego... Te voy a preguntar por los entrenadores. Es que otro día me preguntaron, con motivo del centenario del Día de Granada, del aniversario, que qué entrenador me había parecido mejor en la historia del Granada. Y me acordé inmediatamente, no sé por qué, hombre, Joséito ha sido el entrenador que más éxito ha tenido, más años ha estado, etcétera, pero me acordé de Calmar. Y de Calmar, y además lo dije de eso. ¿Qué te parece a ti aquellos entrenadores que tuviste tú, Antúnez, a Calmar y luego a Izaguirre, que por cierto no terminó la temporada, pero bueno, eso es lo de menos? ¿Qué te parecía Calmar como entrenador? Explícalo. Pues, sinceramente, tú sabes que yo soy un poco gallego en esto. Estás en la escalera ya, ¿no? Para mí, como entrenador de fútbol, enorme. Yo no he conocido, pero demasiado buena persona. Demasiado complaciente. Demasiado buena persona. Sí. Porque llegaba un jugador a las 11:30, sí, cuando el entrenamiento era a las 11. Mister, me he quedado dormir, no pasaba nada. Era un pedazo de padre. Además, te hablaba con una educación. Vamos, en la época que estaba aquí Barranechea, que vivía en la calle Duquesa, hacíamos muchas comidas en casa de él, porque la mujer cocinaba estupendamente. A mí unas veces mandaban a mí los lacones gallegos, hacíamos allí y siempre invitábamos a Calma, le encantaba. Aunque él decía que comía siempre muy temprano, pero cuando había unas faves pintas o un lacón con grelos, él se venía. Y lo veías allí... Que esos son vascos, ¿no? Los dos, vamos. Sí, claro. Yo la he conocido hace poco. Sí, eran de... Que estuvo aquí, estuve con él. Sí, Sol y cocinaba. Y allí nos tenía cada 2 por 3 porque hacíamos esa unión. Pero bueno, no es que fuese Calma solo. Venía Santos, venía Almagro. Iba yo con y luego, bueno, Antúnez, y luego Izaguirre. Pues Izaguirre tenía otra cosa para mí, aparte que luego no tuviera suerte, porque tampoco teníamos un equipo para aspirar mucho más. Pero oye, era un tío que vivía ahí en la Cuesta de Los Ángeles, donde está el Hotel Los Ángeles, tenía un chalecillo, y todos los jueves, cuando jugamos aquí, invitaba a 4 jugadores distintos cada semana. No sabía eso. Izaguirre nos llevaba allí a confraternizar y nos invitaba a comer en su casa. Por eso te digo que antes había una unión enorme entre... Vemos más, en este caso, vemos una publicación... Es un chiste de Miranda. Estábamos hablando de la temporada de Izaguirre. Este chiste es como si dijéramos un contrachiste, porque en la temporada, al final de la temporada anterior se publicó el famoso chiste ese de Miranda de la promoción de Málaga, que dice: amigo, hemos bajado la Cuesta de la Reina en segunda y la subimos en primera. Pues esto es al revés, porque cuando el Granada de Izaguirre a mitad de temporada, sobre todo después de empatar en los Cármenes contra el Córdoba, que iba el último, pues había empezado muy bien la temporada goleando al Zaragoza, pero a esa altura iba de capa caída y estábamos ya muy cerca de los puestos de descenso. Entonces fue cuando Miranda sacó como si dijéramos contrachiste. Vamos a volver a leer el contrachiste, compañero. A ver si tenemos la... Mira, lo voy a leer yo, a ver. Dice: lo contrario de antes, Pepe. ¿Tú no crees que bajaremos la Cuesta de la Reina en primera para subirla en segunda? Claro, se estaba viendo que el equipo iba hacia abajo a marcha forzada. Y entonces ya estaba empezando a cundir el pesimismo y se aprovechó Miranda para sacar el... Hombre, tú es que quieras que no, la 65-66, cuando ascendimos a Primera División, aquello lo disfrutaste tú.
Esto es, un ascenso no es la última temporada de 66-67 de Carolo en el Granada. Esto ¿verdad? en el campo del Zaragoza, ahí perdimos 4-1. La Romareda. Claro, 4-1, que nos echaron a un jugador, que allí jugamos con 10, y ellos lo que querían era resarcirse de los 6-2 que le habíamos metido la aquí. segunda jornada. Claro, que yo me acuerdo que ganaron 4-1. En ese partido estábamos en el centro del campo, estábamos Pais, Reija, Violeta, en fin, todos los gallegos. Ajá. Y llegó el ayudante de Dolci y dice, venga chicos, y tal. Y Marcelino, que era así, dice, mister, pero si para ganarles a este no hay ni que vestirse. Y le ganamos 6-2. Y luego, allí no, eso fue contra el Elche Madrid. En el Más Manzanares, sí. el año del estreno del Con Manzanares. Vestidos de blanco, en ese partido, claro, Granada con camiseta blanca, pero ese partido es también histórico también porque es el debut de Barrachina. De Barrachina, sí. Está aquí el primero por la derecha de pie. Sí. Sigo viéndote en fotografías. ¿De qué juegas al baloncesto? ¿Alero? Sí, ¿Ala pivot? Sí, de ala. De ala, ¿verdad? Pero, no, lo que se llama ahora escolta, no. No. Escolta Más metido más dentro de la sí. botella, ¿no? Yo en el fútbol, menos de extremo, he jugado de todo. He salido, bueno, he De jugado. extremo no podías con lo alto que eras, me imagino, ¿no? Cuando estaba en Ferrol, jugué una eliminatoria que casualmente teníamos a Marcelino, el de Zaragoza, lo tenía enfrente, que en Galicia. Y nosotros teníamos dos porteros que eran marineros y les habían dado permiso y se fueron para Bilbao, que eran los dos vascos. Era un cromo de la época. Sí, ese lo tengo yo también. Y resulta que llegamos ese día que jugamos a Galicia contra el Mugar y venga, todos vestidos y ir al cuartel a ver, a buscar y a los chaveas, le habían dado permiso de marina y se habían ido para Bilbao, que eran dos vascos. Y entonces todos empiezan a mirar así, ¿y quién juega de portero? y el entrenador no se atrevía porque era también muy buena persona, Fontera se llamaba, Juan Fontera. Y hasta al final vino Tatiti, un portería a jugar de portero. Eran 2 partidos eliminatorios. Y jugué de portero y no me metieron ningún gol. En 2 partidos. Pero yo salí en el Granada de delantero centro. Y la semana pasada tuvimos al invitado que tuvimos, a Romero, que marcó 2 goles en un partido que jugó delantero. Mira, antes hemos visto el primer partido, el debut de Carolo. Pues este es la despedida, porque es el último partido de Carolo con el Granada. ¿En Los Cármenes? No, esto es Altavix. Ajá. Y eso es un 5-0 que nos metió el Elche. Sí, te voy a decir la alineación. La alineación aquel día que ganamos 5-0 a los de Otto Bulbel, que era el entrenador. Que perdimos. Perdona, que perdimos. La alineación era Manolín, Barrenechea, Barrachina, Tosco, Lorenzo, Santos, Agüero, Carolo, Flores, Eloy y Vicente. Y está también en la foto, está también Pancho, sí. portero El suplente. último partido que jugaste con el Granada. ¿Qué pedazo de futbolistas ahí? ¿Cuál? Dice. Por futbolista. a mí sí, bueno, hay que tener en cuenta que el equipo ese ascendiste a primera división, lo que pasa es que luego se complicó la temporada siguiente, pero fue una temporada de éxito, la 65, 66. Esa de la 66, 67. Pero ya y es el último partido de la temporada. Bueno, el último no. Hubo Carolo muy poco ya. No, el último partido de la temporada, que daba la promoción contra el Betis, que nos mandó a segunda. Pero en aquella temporada, Carolo, en esa última temporada tuya en el Granada, que jugaste menos partidos, casi todos los jugabas fuera de casa por el sistema del entrenador. ¿Cómo fue aquello? Pues aquí en casa jugaba Almagro. Rafa Almagro, que era el que jugaba al fútbol con Pablo Ángel. Tenía mucha clase. Y fuera, como teníamos un equipillo, hombre, para andar por casa, pues fuera no jugaba Rafa y jugaba yo, para jugar más defensivo. Más defensivo. Y yo jugaba el único partido que yo jugué aquella temporada en casa fue contra el Sabadell, en la Copa, pero salí de delantero centro. 1-1. De delantero centro. A rematar de cabeza. Sí, anda con Sertucha y el otro, aquel del pañuelo. Es que Miguel y Eloy se apartó aquel el entrenador de ese partido. ¿Y quién juega? Pues con Sertucha y Marañón de centrales en el Sabadell. Pues ¿quién es el más alto? Aquí Carolo, pues Carolo. Pero yo a la media hora dije a Rafa, ponte aquí un poco que yo estoy cansado de llevar leche ya que me las daban en todos los lados. En todas partes, ¿no? ¿Os acordáis, no? De Sertucha con el pañuelo aquí. Sertucha, Y yo me había sacado por la estatura. Entrenador de delantero centro nato, no como salía antes. Sí. Que salía de delantero centro, pero jugaba. Ahí al pie del cañón. Sigo con la anécdota. El primer año que vino aquí Vicente, me parece que estabas tú, era el último que tú estabas, ¿no? Hablo del extremo. Y yo decía también el otro día que el mejor futbolista que había pasado por el Granada, teóricamente, porque es considerado como el que tenía más clase, era Vicente González Sosa, el canario.
¿Tú opinas también igual de Vicente o tienes otro...? Bueno, Bueno, tú lo tuviste un año nada más. Sí. O sea, que los años de primera... Yo te voy a decir, para mí, si yo tengo que analizar de los 3 años que he estado en el Granada, para mí el jugador más completo que yo he jugado con él y eso, para mí ha sido Eloy. Vicente, como clase, puede ser que tuviese más clase que Eloy. Y era un jugador, pero yo... Bueno, venía también del Barcelona. Sí, bueno, a mí el primer entrenamiento de Vicente aquí fue que yo cogí un balón en no sé qué partido y quise dárselo y dice, chico, el balón al pie. Y digo, pero al pie, lo daré donde pueda, que yo estoy aquí de defensa, no estoy aquí. Era un poco chulo. Chico y tal, no, pero muy buena persona. No, sí, lo he visto yo hace poco. Pero para mí, jugador como, mira, Eloy defendía, atacaba. Sí, pero Eloy era de Granada. Y sin embargo, fíjate sí, tú. bueno, pero sí. Y había salido de la cantera. Bueno, sigue siendo, porque vive sí, pero eso no deja de ser que fue un jugador. Lo que pasa que era de aquí, claro. Claro que era de aquí. Es lo mismo que le dije yo un día a Terminal Ramón en una entrevista. Digo, pero ¿para qué me han traído a mí aquí teniendo a Espigares? Cuando yo vi jugar a Espigares en el recreativo... Que no jugó nunca en el Granada. Y digo, se murió sin jugar en el Granada. Solo amistoso. Claro, y digo, yo veía jugar a aquel... Pero le marcó un gol de penalti a Julio Iglesias. Claro, es que era un maracenero. Espigares. Maracenero de pro. A ver, ¿cómo fue eso? A Julio Iglesias. Era portero por el Del entonces Real del Madrid. Real Madrid. De aficionado, claro, no el Julio primer Iglesias equipo. era un fenómeno de portero en el Real Madrid, en un campeonato de juveniles o internacional. Aficionado. Es que el Recreativo jugó por 2 temporadas consecutivas, llegó pues a semifinales o a cuartos de final por lo menos en la Copa de España de aficionados, y en las 2 fue eliminado por el Madrid. Y en una de ellas el portero, como está contando Pepe, era Julio Iglesias. Y ahí también hay otro que el Espigares tuvo mala suerte. Se parte un menisco y entonces metieron a Mingoranza. Sí, pero es que había, en aquella época, había jugadores de aquí que vamos, los veías jugar en el Recreativo. Vamos, el primer año que el único que estuvo aquí en Túnez, pues nosotros jugábamos, si jugábamos fuera de casa, jugábamos los miércoles un partido contra el Recreativo, que era el único día que los chavés pisaban el campo, porque no se podía pisar. Nosotros tampoco lo pisábamos mucho, porque íbamos a entrenar al pantano, porque estaba siempre el campo embarrado. Y para Antúnez nos dijo, el día que le ganéis al Recreativo, el miércoles o el jueves, el partido de entrenamiento, os invita a comer. No comimos en toda la temporada. ¿Cómo jugaba el Recreativo? Oye, estaba, por ejemplo, Eloy Matute, que te has dicho. Hombre, ahí salió Almagro, Eloy, Ramiro. Claro, y esos son precisamente los que empezaban ya, los que pasaron a Granada cuando llegó Carolo en aquel gran Granada de Antúnez, que ese año no, pero al siguiente subió a primera. Y Orteguita, y Ortega, y Alta. Y Eladio, aquel que cogió un balón y se tiraba 3 días no se le caía al suelo. Ese ya es algo posterior. Eladio era el mejor futbolista que tenía la agencia de viajes enfrente de la farmacia, en la calle Ganivet, y ganó un campeonato de Andalucía de táctica y de técnica de balón y tal. Era el mejor futbolista teóricamente que teníamos. Y no llegó. Técnicamente no llegó. Tuvo mala suerte, le tocó una mala época. Bueno, jugar al fútbol no es solo tener técnica. Ojo, hay que saber interpretar. Era en el Recreativo, era una figura, pero que nunca se dio a Granada lo que estás diciendo. Y Orteguita, y Gerardo, y Ureña. El Ferrer, Pepito Ferrer, cómo jugaba. Decían que tenían miedo, pero cómo jugaba. Es que Vicente el Canario, yo muchas veces ¿Pero se la mandabas al pie? No, chico, mamá me dijo chico, y le llevaba 2 cuartas. Pero Vicente, fenomenal. Un jugador, pero de medio campo para aquí. Por eso yo digo, para mí el más completo. Y que estuviera seco el campo. Como estuviera mojado, ya no... Él la ponía donde le daba la gana, pero pasar de medio campo para aquí para ayudarte, no, de aquí. Claro, la cogía y hacía lo que le daba la gana. De todas maneras, tú viviste una buena época en Granada, ¿eh? No hay que olvidar que Pepe Bailón hizo en aquellas 2 o 3 temporadas, bueno, la del ascenso, luego ya tuvo la mala suerte del descenso, ya aquello ya decayó, vino Candy, etcétera, pero cogiste unas buenas temporadas en Granada, ¿eh? Sin duda. No, a ver, Carolo, decíamos, jugaste en el Arsenal de Ferrol, en el propio Ferrol, en el Lugo, en el Huelva, en el Granada, y después fuiste al Alcoyano y cerraste tu carrera futbolística en el Avilés. Y ahora te pregunto, tantos y tantos futbolistas que habéis llegado desde otras ciudades de España a jugar en el Granada y que al final, incluso jugando vuestra recta final
de la carrera deportiva en otros equipos, habéis retornado a Granada. Bueno, esa es una tónica general. A ver. Porque se han casado con granadinas. Claro. Eso no tiene ningún... Pero han estado en otros ningún equipos secreto. y se podían haber casado con otras, otras mujeres de otras Tú ciudades, pasas lista desde Cádiz para abajo y verás cómo todas se han casado con granadinas y viven felices, además muy felices todas. Había otra explicación, cuando yo era joven por lo menos se decía, que era que llegaban los de fuera, los forasteros, llegaban a Granada, probaban el pan de Alfacar y ya no podían pasarse sin él. Cuéntanos eso del pan de Alfacar. No, yo lo que pasa es que yo la última temporada en el Granada, pues conocí a la Colla, mi mujer, a María Angustia, y en fin, nos hicimos novios y yo, cuando fue lo de marcharme, pues hablé con el padre de... Había que hablar con los padres sí, entonces, ¿no? Sí, hombre, porque aparte los futbolistas no teníamos era un buena personaje, fama, ¿no? Bueno, no, tu suegro había sido un personaje del fútbol. Había sido presidente de Granada. No, que no te decían futbolista, te decían el pelotero. Un directivo del lujo. El pelotero ese y tal. Entonces yo hablé con él y dije que, antes que nada, que me iba, pero que... Podemos decir su nombre, ¿no? Señor Roda. Podemos decir el nombre de tu suegro. Sí, Juan Alonso Roda, que tenía comercio allí en la calle Navas. Y fue presidente y fue muchísimos años, fue directivo. El hermano mayor de la Cofradía de Santa María de la Alhambra también. Como Ricardo Martín Campos, que fue el presidente de los años 40. Y entonces ya está, yo me fui un año al COI, pero venía a 2x3 porque resulta que cuando yo me marché de aquí, los de la venta del Grillo, como íbamos mucho allí, Paquito y Manolo, pues me regalaron un jamón. Ajá. Y nos fuimos Pancho, Vargas y yo nos fuimos. Pero yo fui al Alcoyano por mediación de Pancho. Los que le mandaban a Añito a Canarias, ¿eh? Bueno, a mí me regalaron para tener el bar lleno siempre. Yo llegué allí al COI ¿Con tu jamón? Con mi jamón. Y lo tenía allí en la habitación del hostal donde paraba yo. Y Alcoy, si lo conocéis, es un pueblo que tiene una plaza muy grande donde están todos los bares. Y estamos un día allí después de entrenar y Pancho dice, el gallego este que tiene un jamón en la que lo tiene guardado. Y digo, sí, pues tengo un jamón que me regalaron unos amigos de Granada cuando, venga, baja. Digo, bueno, muy bien, lo bajé. Y Carlos, que era el dueño del café donde parábamos nosotros, del bar, Carlos, el del Trianón se llamaba, pues le dijo, oye, mira, ¿te importaría cortarle? Empezó, claro, un jamón que era un jamón precioso. Estaba toda la gente allí, como era en verano, que era al principio, pues estaban allí sentados en las mesas y tal. ¿Y eso qué es? Bueno, un jamón de Granada que ha traído el futbolista este nuevo de Granada. Y Carlos, sí, dale, tú gasta el jamón ahí. Empezaron a probarlo. Se acabó el jamón. Y empezaron a verme encargos. Y pusimos al Grillo. Y volvías de Granada a Alcoy con el maletero lleno de jamones. Ya verás, León Lassa, que era el entrenador que tenía yo pues el presidente era don Juan Pérez Aura, que él se dedicaba a la construcción. Y le decía, Carolo, hasta el miércoles, cuando jugábamos en Alcoy, hasta el miércoles que no venga. Y eso sí. Y el presidente me encargaba 20, 30 jamones. Madre mía. Sí. Hiciste un negocio. Ya verás. Sí. Con lo del Grillo, ¿no? Entonces ya meta. Y claro, venía, cada vez que jugábamos en Alcoy, venía yo con mi coche, que era que lo había de Otero, que se lo había comprado Otero. Ah, Otero. Y yo venía, pero venía ya sin el asiento de atrás, para llevarme los jamones. Pues yo me estoy enterando de eso ahora mismo. Bueno, pues mira, yo vine a jugar aquí contra el Granada, que llegamos un jueves para jugar contra el Granada aquí, que nos robaron el partido. Era el penúltimo partido de Liga. Aquí con un gol el año de la escalera de Joséito. Sí. Era el penúltimo partido, fue contra el Alcoyano, en el que venía Carolo y venía Pancho. Claro, y perdimos aquí 1-0. 1-0. Dicen ellos que se robó el partido. Dicen ellos que fue una jugada. Bueno, te voy a terminar lo de los jamones. Bueno, pues yo vine ese día en el autocar, yo me llevé 80 jamones. Madre mía. Porque ya eran encargos. 80 jamones. Así te veían llegar los del Grillo y pesaban todos. Claro. Cuando llegaban. Lo del gol ese de eso. Que lo marcó Ureña. Ascendíamos nosotros. No nos estamos yendo, por desgracia. Empataba a puntos. Quedamos nosotros de primero, que le habíamos ganado al Granada allí 3-2, le habíamos ganado al Mallorca y tal. Y resulta que hay una pelota. Y Santana, el con que jugaba conmigo, jugábamos los de centrales, va a saltar de cabeza y Rafilla Almagro, cuando lo vio aquel tan oscuro, dice así, y le dio con la mano. Y claro,
yo me quedé parado, Santana también, y Pancho, el portero, salió de la portería andando, creíamos que iba a pitar la mano de Almagro. Y entonces Ureña hizo así al balón, se la desvió y así, gol. Y ese fue el gol. Y pitó el gol. Madre Y perdimos 1-0. Y yo cogí a Rafa, chiquillo, y pero Carolo, ¿cómo voy a decir al árbitro que ha sido mano? Y perdimos y ascendió el Granada. Al domingo siguiente fuimos a Mallorca, aunque perdimos 1-0, ascendimos. Nos quedamos sin tiempo. Antonio, rápido. Venía muy bien, venía por los jamones de camino, veía a la novia. Yo venía por ver a no vayamos aquí a decir que yo venía por ver a... decías, voy a ver a la novia de camino. Pero sí, pues voy a ver de camino se llevaba a Manolo y a Paquito unos cuantos jamones. Y cuando venía eso, como le sacaba el asiento de atrás, Madre mía. no quería subirse en el coche. ¿Y a dónde voy yo a subir en un coche sin mucho jamón, sin el asiento de atrás? Buena anécdota esa, buena anécdota. ¿Cuántos jamones? Qué lástima que no viva. Juan Antonio, Carolo, encantado de haberte tenido hoy aquí en GCFTV, un placer. Contamos contigo para más veces, para que nos cuentes más historias. Cuando queráis, me tenéis a vuestra entera disposición, porque vosotros si lo habéis pasado bien, yo lo he pasado estupendamente. Muchísimas gracias. bien. Antonio Lasso, Ha Pepe sido Enrique, José Luis Ramos. una visita espectacular, muy bien. Gracias de nuevo, un placer hacer este programa, hacer lo que hacemos, contar historias del Granada. Por favor, traer personas, es que esto es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Nosotros nos marchamos, volveremos el próximo miércoles, repetimos, con más invitados, con más historias, con más anécdotas. Vamos a seguir disfrutando de la historia del Granada Club de Fútbol. Su cita aquí en el Granada del ayer y del hoy. Un saludo.